volvemos y lo hacemos para hablar de confort térmico y además en los barrios de Córdoba. No voy a ser yo, porque yo no soy experta en este tema, quien va a tratarlo, sino que van a ser nuestras siguientes invitadas. Además creo que es un tema bastante interesante y que nos va a dejar pensando un poquito también al respecto de lo que vamos a hablar. Les presento a nuestras invitadas también de esta tarde aquí en nuestra terraza de verano en el Mercado Victoria. Con nosotros está Cristina Contreras, a la que seguro que ya conocen porque nos ha acompañado en distintas ocasiones, de Ecologistas en Acción. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Amparo. Gracias a ti por acompañarnos, y en este caso viene también con Ana Andreu, que ella es investigadora de la UCO y que tiene mucho que contarnos de este proyecto. Ana, bienvenida a ti también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, Cristina, comienzo hablando contigo, si te parece, para que nos pongas un poquito en situación. ¿Cómo surge la idea de estudiar todo esto y de ponerlo sobre la mesa? Cuéntanos. Bueno, a ver, pues nosotras llevamos mucho tiempo trabajando en Barrios por el Clima con muchas asociaciones vecinales y con otras asociaciones distintas en los barrios para trabajar el tema de la crisis climática en los barrios, ¿no? La importancia de reducir las causas, de frenar las causas para que deje de ser un tanto problema, y también de adaptarnos a lo que ya hay. Entonces, en este adaptarnos, para saber un poco también qué necesitamos, pues es importante que veamos todas las variables, ¿no? Y una de ellas, pues las que influyen en el confort térmico. El confort térmico al final es, aparte de las temperaturas que sabemos que tenemos, es cómo nos está sentando esa temperatura y ese ambiente que tenemos, cómo le está afectando a nuestros cuerpos, a la naturaleza que tenemos urbana también, aunque eso digamos que en este caso es más secundario, cómo nos está afectando a nuestros cuerpos, y de ahí también cómo nos afecta, por supuesto, a nuestra salud, nuestro bienestar y a nuestras relaciones sociales, porque si no estamos a gusto en la calle, no vamos a salir y no nos vamos a encontrar con nuestras vecinas y vecinos. Entonces queríamos conocer un poco pues eso, qué es lo que influye en el confort térmico, para poder hacer mejor incidencia para que se adapten nuestros barrios a esta subida de temperatura. Así surge la idea de este taller. Ana, y aquí entras tú en juego porque tú has sido la persona que lo ha desarrollado. Sí. A ver, yo no trabajo exactamente en ciudad, ¿vale? Yo sí que trabajo con temperaturas, pero de plantas. O sea, al final a las plantas les pasa lo mismo que a nosotros, y cuando hay mucha temperatura, la temperatura es muy alta, pues nos estresamos. Las plantas también. Entonces surgió un poco la idea, hablando entre nosotras, de ponerle números a cosas que nosotros sabemos. O sea, nosotros sabemos que debajo en las sombras está mejor, y que normalmente en los parques, donde hay césped, donde hay plantas, el agustismo, ¿no? El confort térmico es mejor que en medio del asfalto en Valle Llano a las 12 del mediodía. Entonces era un poco utilizar esto que está ahora de moda de la ciencia ciudadana, ¿verdad? De que los propios y las propias ciudadanas recojan información para saber qué está pasando y también poder hacer presión, ¿no? Y un poco medimos en campo variables que nos afectan, como la temperatura del aire, que ya ha comentado Cristina, pero también es importante la humedad relativa, ¿no? Lo típico de que cuando, pues eso, a nadie nos gusta el calor húmedo porque no podemos sudar, ¿no? No, el mecanismo este de evaporación, ¿no? Que nos quita calor, no podemos hacerlo. Y luego la temperatura radiométrica, la temperatura radiante, pues también es importante. O sea, el asfalto normalmente emite más calor que las plantas. Entonces, por eso estamos mejor ahí. Más a gusto. Claro, el césped refleja. Estamos más a gusto, claro que sí. Y la verdad es que hemos aprendido muchísimo porque, claro, ayuda a comprender todas esas variables que están influyendo en nuestro bienestar. Y luego que aprendamos, la ciudadanía, las vecinas, vecinos, nos ayuda mucho a saber cómo plantear y mejor, a apoyarnos mejor en los datos y en la ciencia, para poder reclamar esas medidas de ciudad tan urgentes y necesarias, que se dejen de talar tantos árboles sin reposición, que se deje de asfaltar y hormigonar nuestras calles y nuestras plazas y los parques, en fin, ese tipo de medidas que son necesarias para que vivamos mejor y podamos sobrevivir lo mejor posible en esta ciudad. ¿Con qué os habéis encontrado? Contadme un poquito también la experiencia por parte de los vecinos, de las vecinas, que os han dicho, que han aprendido. ¿Cómo ha sido? A ver, pues vamos, yo creo que súper entusiasmados. La verdad es que les pedimos bastante, porque irse a eso, en medio del asfalto es el infierno a las 12 del mediodía. Yo creo que es muy interesante ver cómo se relacionan con los diferentes equipos que llevamos. Sí. O sea, llevamos una estación meteorológica, por ejemplo, para medir todas estas variables. También llevamos una cámara térmica, entonces es muy divertido ver cómo las fachadas que están tapadas por árboles, la temperatura es muchísimo más baja que las fachadas donde no hay árboles. Fíjate. Entonces, bueno, eso, ver cómo en la fotografía se veía el asfalto como un río de lava,
Entonces son cosas muy visuales, eso, muy visuales y muy divertidas. Y luego les enviamos a que midieran con los termómetros, ¿no? a diferentes sitios, y venían con información muy, muy interesante y que llamaba mucho la atención. Por ejemplo, midieron el sillín de una moto al sol. 79 grados. 79 grados. Querían ponerle un cartelito a la persona, moto. No te sientes. No te sientes, lleva cuidado. No te sientes. Entonces yo creo que al final son actividades muy divertidas, pero también muy, muy, muy educativas. Por supuesto, fundamental, efectivamente. Ven ellos y cómo pueden acercarse a esa ciencia ciudadana. Además, una ciencia ciudadana, que deja claro unos resultados que llaman muchísimo la atención, porque es verdad que quien no ha cogido una moto, quien no ha cogido una bici, se ha ido a sentar y hemos dicho, ostras, esto quema, pero no somos conscientes realmente de cuáles son esos números que dejan claro que puedes llegar a ser un peligro, como bien habéis dicho. Que de hecho hay una investigación de la Universidad de Córdoba, que lo hicieron 2 investigadores, sobre el confort térmico de un turista por la tarde en verano. Y no quiero pensar en los resultados. Sí. Y luego hay otra chica, por ejemplo, Cristina Crespo, que también es de la Universidad de Córdoba, que está investigando cómo mejoran los parques, ¿no? Los parques cordobeses, cómo reducen el efecto de isla de calor de las ciudades. O sea que al final está muy bien ponerle números, sin duda, a cosas que ya sabemos, pero que no... que se entienden a lo mejor un poquito más al ver esos números, creo yo. Sí, yo quería comentar también que con esto de los números, lo que hicimos fue, midiendo la temperatura radiante, la que emiten los suelos, estuvimos viendo la diferencia entre el asfalto al sol, asfalto a la sombra, loseta al sol a la sombra y hierba al sol y a la sombra. Entre los extremos, que sería asfalto al sol y hierba a la sombra en parques, había una diferencia de la temperatura radiante de 30 grados. O sea, el asfalto al sol eran 57 grados, lo que nos estaba devolviendo a las 12 del mediodía, que al final del día será más porque, claro, lleva más tiempo absorbiendo. Y mientras que la hierba a la sombra nos estaba dando 27 grados. O sea, había una diferencia de 30 grados, lo que nos emitía una cosa y otra. Y, a ver, eso es muy significativo y más teniendo en cuenta que nuestra ciudad tiene mucho más asfalto al sol que hierba a la sombra. Con lo cual, vamos, que es que no hay más que ir a la corredera en cualquier momento, pero por ejemplo por la noche, para darse cuenta de todo lo que nos está devolviendo ese suelo, ¿no? Es fundamental, es absolutamente fundamental mejorar y ampliar la vegetación y poner más suelos permeables. Yo creo que esas son algunas de las conclusiones que se ha llegado por medio de este taller, pero me gustaría dar un pasito más con vosotras. ¿Qué se puede hacer? Porque vosotras habéis medido todo, está todo sobre la mesa, pero ahora, ¿qué hace falta? Hay otro estudio muy chulo que también hicieron aquí en Córdoba, creo que de la Universidad de Barcelona, sobre los toldos, sobre cómo ayudaban los toldos de al lado de las tendillas para bajar la temperatura de esas calles. Entonces, hay cosas que ya sabemos que se hacían de manera tradicional, como por ejemplo sombras. O sea, no tiene lógica que en un colegio de Córdoba no haya sombras y que los niños tengan que aguantar, porque al final... y yo creo que otra de las cosas interesantes es cambiar un poco la visión, ¿no? de individual, en plan de cada uno en su casa con su aire acondicionado, ¿vale? Que al final el aire acondicionado también devuelve calor al ambiente, frente a las soluciones más colectivas. O sea, al final lo que se llaman refugios de calor, por ejemplo, eso es interesante. O sea, hay que hacer que las ciudades sean más amables y hay que proteger también a las personas más vulnerables. O sea, al final, bueno, hay otro concepto que es la pobreza energética, ¿no? Que es eso, aquí en nuestro país está relacionado con poder o no pagar la energía que te permite, por ejemplo, poner el aire acondicionado a las 4 de la tarde en Córdoba. Hay gente que eso no lo puede pagar. Entonces hay que darles una opción urbanística. Claro, están los refugios, ¿no? para estar más a gusto, que serían los parques, pero también pueden ser sitios cerrados, centros cívicos, bibliotecas, en fin, un montón de espacios públicos o privados que se puedan abrir para la gente que pueda estar mejor. Poner eso, más vegetación, más suelos que permitan que filtre el agua. Reducir el espacio dedicado al coche y ampliar el espacio dedicado a las personas y a la naturaleza urbana para mejorar el estado de la ciudad. Y luego también, o sea, nosotras podemos reclamarlo, ¿no? Hacer incidencia política para reclamar todo esto. El ayuntamiento debería, en este caso, tomar esas medidas y fortalecer lo que dice Ana, que me parece fundamental, que sean buscar la mayor cantidad de soluciones colectivas, más que individuales, que al final es que
que es normal que nos encerremos en casa con el aire acondicionado, es lógico, pero que al final pues no es eso, no es una solución para todo el mundo. Y bueno, eso es fundamental. Y que haya apoyos también a las personas más vulnerables, no solamente dando refugio en la ciudad, sino también pues con apoyo para poder pagar esas facturas de la luz y que puedan sobrevivir en sus propias viviendas, ¿no? Que de hecho Andalucía, junto con Extremadura, creo, es una de las regiones con más pobreza energética a nivel español. Entonces, bueno, también somos una de las comunidades con más olas de calor. Así que, queramos o no, tenemos que aprender no a convivir, pero al final sí que vamos a tener que aprender a construir o reaprender a construir teniendo en cuenta los riesgos a los que nos enfrentamos y al cambio de patrones climáticos. Por supuesto. Cristina, y además vosotros no paráis. Este es un claro ejemplo de lo que hacéis desde Barrios por el Clima, pero es verdad que hay muchas otras actividades a lo largo de todo el año que están ahí y de las que nosotros estamos pendientes. Creo que es importante esa labor también que estáis realizando. Además, lo hacéis de una manera pues muy dinámica, con talleres como este que ha organizado en este caso Ana. Sí, este año hemos tenido talleres preciosos, la verdad es que ha sido un año muy bonito. Hicimos un taller de construcción de hoteles de insectos, porque los insectos son fundamentales, son parte de la biodiversidad, para las plantas, para prevenir claro, sin insectos no hay vida. Me encanta la frase. Para prevenir plagas también. Entonces estuvimos haciendo estos hoteles de insectos con la asociación Siempre Viva. Luego hicimos varias rutas para conocer la flora silvestre espontánea que crece en los alcorques, en los parques, en los solares, en las grietas, que fue con la Asociación de Educación Ambiental El Brote, que también fue súper chulo y además tanto unas actividades como otras tuvieron muchísimo público y la gente que vino a participar se fue encantada de la vida y como muy entusiasmada, ¿no? Con muchas ganas de poner en práctica todos esos conocimientos. Y además he pensado todo esto para toda la familia, que eso es importante, porque los peques también tienen que ir aprendiendo todo esto de lo que vosotras hoy habéis dado cuenta aquí y mucho más. Eso también tenemos que destacarlo. Claro, además es importante que sean como, digamos, las dos generaciones, claro, ¿no? O sea, como las personas más jóvenes, más pequeñas, claro, y las adultas, porque muchas veces nos centramos en educar a niñas y niños, pero si lo que están viendo en su entorno no corresponde con lo que les estamos diciendo sí que hagan, no van a tener un cambio y aparte que es muy urgente actuar, entonces no podemos esperar a que sean los niños y las niñas quienes sí crezcan y tomen la responsabilidad que no hemos tomado nosotras. Entonces es importante hacer actividades sí que unan todo eso y que nos haga a todas las personas aprender y reaccionar. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado, Cristina y Ana, como siempre un placer charlar con vosotras, muchas aprender gracias tanto y yo espero el próximo taller con ganas, Ana, así que ve gracias pensando. A vosotros. Ve pensando ya en el siguiente. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Que paséis un buen verano, ¿eh? Igualmente. A la sombra. A la sombra, por favor, y con aire acondicionado, abanico y ventilador, lo que haga falta. También. Pues vamos a continuar y lo vamos a hacer con otro reportaje de la mano de nuestra compañera Nani Gaitán, que en este caso nos trae la actualidad de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba y también de Andalucía.
Pues aquí estamos en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, en el congreso, en el primer congreso Conectando Generaciones, que se celebra aquí en Córdoba. Tenemos la suerte de tener a Luis Martín, presidente de AGE Zaragoza, y a Javier Redondo, presidente de AGE Castilla-La Mancha. ¿Creéis que el relevo generacional en las empresas está siendo abordado con la importancia y con la urgencia que realmente merece? Bueno, el evento de hoy, de hecho, es un referente a nivel nacional que se está haciendo aquí en Andalucía, y eso precisamente porque no se está haciendo en otros territorios al día de hoy, ¿no? Está claro que tiene ese carácter urgente, pero no solo ya por ese relevo generacional, sino por otra serie de circunstancias que son más horizontales, ¿no? De inteligencia artificial, de cambio en la sociedad, ¿no? Pero sí que tenemos ese problema que tenemos que abordar de manera fuerte y urgente desde todos los territorios, especialmente, por ejemplo, en algunos como o Andalucía o Castilla-La Mancha, donde yo vengo, donde además se une además a la despoblación y a la marcha de todos nuestros jóvenes a grandes capitales y al Mediterráneo, ¿no? ¿Qué barreras detectáis? Bueno, sobre todo, uno de los principales problemas, y yo creo que es un tema cultural, ¿no? Hay una generación, están los zoomers, están los boomers, están diferentes generaciones que cada una tiene sus propios valores, sus propios requisitos laborales incluso, y no solo se ve en el relevo, se deben tener trabajadores, que no es lo mismo tener de diferentes generaciones. Entonces yo creo que es el principal cambio, ¿no? También yo creo que eso se suma el tema de la digitalización. En industrias más tradicionales, sobre todo de donde yo vengo, de la región de Aragón, ven todavía con malos ojos el tema de digitalizarse, ¿no? Tenemos una industria que factura y, claro, la generación que viene no concibe un negocio en el que no haya tecnología de por medio, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que, como instituciones, tanto público-privadas, que hacer confluir todos esos requisitos de ambas partes, un poco casi como negociar o mediar para conseguir encontrar un punto de confluencia que al final seguro que a los jóvenes les puede parecer interesante un negocio tradicional digitalizado, y los que dejan su negocio pues al final quieren que continúe en el tiempo, ¿no? Que están relacionados porque tanto la digitalización como la renovación en la edad van muchas veces ligados, ¿no? Entonces, negocios que ya históricamente han sido rentables se ven en un punto en el que a lo mejor pueden dejar de ser rentables de aquí a muy poco tiempo si no entra esa digitalización. Y esa digitalización, que es mejor que entrar de gente que ya es nativa digital, ¿no? Va al final todo relacionado a lo que decía Luis. ¿Cómo se está abordando el traspaso entre generaciones en la empresa, por ejemplo, en vuestros territorios? Bueno, en nuestro caso en particular, venimos aquí como una especie de avanzadilla, venimos de la mano del Gobierno de Aragón con Ana Sanz, la directora general de Pymes, porque ellos mismos han visto que esta alarma es real. O sea, yo creo que vamos un poco tarde incluso, es algo que estamos viendo que ya se nos viene encima, ¿no? Entonces hemos visto una oportunidad de venir a este congreso para ver lo que está haciendo en otros territorios, para ver las asociaciones, en este caso AGE Andalucía, que son pioneros, y ver un poco pues esos ejemplos de éxito, cómo han conseguido solucionar esos problemas de relevo generacional, ¿no? Nosotros nos hemos ido fijando tanto desde AGE Zaragoza como de la Dirección General de Pymes en casos, incluso en redes sociales, pero claro, no es lo mismo vivirlo, ¿no? Hay un caso muy curioso que siempre saco en este tema de relevo generacional, que es una empresa catalana de un chico de 19 años que pues toda su familia se dedicaba a la pastelería, tenía un negocio de una pastelería tradicional, ¿no? Con sus diferentes tipos de pasteles, y iba a quedarse sin relevo, ¿no? Y al final su familia le permitió innovar y ha creado una empresa que se llama 99 Cents Cheesecake, y son trocitos de tarta de queso a 99 céntimos, ¿no? Bueno, si su padre con una mente tradicional le hubiera dicho no, la historia tradicional dice que tenemos que hacer 8 tartas con esta receta y no se puede cambiar, no habría conseguido hacer eso, ¿no? Y si él no hubiera visto en el know-how de su familia pues algo diferente o algo innovador, pues no habría montado esa startup, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un poco la magia de hacerlo coincidir, ¿no? Nosotros en nuestro caso estamos trabajando ya con el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha en una actuación similar a la que se está haciendo ya aquí. También veníamos por eso, para ver cómo se estaba desarrollando, incluso además para hacer mesas de trabajo regional que puedan trabajar en ese sentido. Pero ya no solo en el relevo generacional de las propias familias, sino que nos encontramos en el punto en el que, por ejemplo, en zonas despobladas de Castilla-La Mancha, un negocio que funciona bien no tiene un heredero. Como bien decía además Félix Almagro, el presidente de AGE Andalucía, antes en su discurso, no tiene un heredero que quiera tirar de ese carro, ¿no? De la empresa. Y muchas de las veces ni siquiera sus propios trabajadores quieren dar ese paso, ¿no? Entonces en Castilla-La Mancha estamos viendo de qué manera hacer una especie como de bolsa en la cual podemos conectar a jóvenes o no tan jóvenes que quieran emprender con personas más mayores que se quieren jubilar y quieren dejar un trabajo que ya funciona con su bolsa de clientes, y ahí estamos desde AGE Castilla-La Mancha con el Gobierno Regional. Pero además en Castilla-La Mancha es una casuística un poco particular entre AGE y COE.
estamos totalmente integrados, somos como la sub-41 de la COE. Entonces tenemos una conexión directa y muy rápida entre los distintos estratos de la sociedad, del mundo empresarial y de las distintas generaciones, ¿no? Y facilitamos con acciones que haya esa vinculación constante entre diferentes generaciones. Pues me parece muy interesante lo que me contáis y yo casi que os dejaría aquí para que disfrutéis porque hay unas ponencias fantásticas y yo creo que podíamos cerrar con que vamos a seguir conectándonos, ¿no? Muchas gracias, Ani. Sí, y desde luego será la primera de muchas veces que estamos aquí y que nos conectamos entre Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y el este de España. Y como iniciativa fantástica para que la puedan hacer y se puedan seguir haciendo este tipo de encuentros, ¿no? Total, yo estoy esperando la actividad de mañana del match de relevo generacional, que me parece una dinámica, por lo menos suscita mi interés, así que estaremos atentos todo el congreso a ver qué aprendemos y qué nos llevamos para nuestra tierra. Pues muchísimas gracias por venir a visitarnos, que disfrutéis mucho. Gracias. Pues seguimos con estas maravillosas entrevistas. Estamos con José Miguel Caballero, profesor y colaborador en San Telmo Business School, ¿verdad? Desde vuestra experiencia en San Telmo, ¿por qué es tan crítica la planificación del relevo generacional? Verás, el problema es que la empresa familiar hoy representa más del 90% de nuestro tejido empresarial y el inconveniente que tenemos es que solamente el 30% sobrevive en la segunda generación y solamente el 10% a la tercera. ¿Eso qué quiere decir? Que una buena política planificada de relevo generacional ayuda a que la propia empresa analice su situación en el mercado, sus valores, su visión y implique a las distintas generaciones para que pueda prolongar su vida más allá de la idea del fundador. Por eso es tan importante planificar el relevo generacional. Decimos en San Telmo que la sucesión no es un suceso, sino que es un proceso. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ser conscientes de que necesitamos tiempo para planificar, para ordenar, para organizar. Mira, el primer error y el más importante es precisamente dejarlo para luego. Siempre hay algo más urgente, pero no más importante que el relevo. La idea de que el relevo sucederá cuando Dios quiera es un grave error. Entonces el primer error es ese. Y el segundo, pues bueno, muchas veces es la falta de formación, la falta de preparación, la falta de una visión global. Hay que hacer una reflexión sobre por qué somos empresa familiar, por qué queremos seguir siendo empresa familiar. En esa reflexión es donde a veces las empresas familiares fallan. ¿Detectáis diferencia entre generaciones en la forma de liderar o de emprender? Hombre, evidentemente eso es inevitable porque en la cátedra de Fundamento de Empresa Familiar nos encontramos con generaciones muy distintas de edad y el entorno es muy distinto. Es decir, estaban los fundadores que vivieron en los años 60 y 70 al inicio de su proyecto empresarial y estamos ahora conviviendo con una generación, con una tecnología, con una capacidad de información. Tienes que tener en cuenta que antes el poder lo daba la información, hoy el poder lo da el saber discriminar la información, saber dónde mirar. Esta generación que hoy está iniciando sus proyectos empresariales tienen unas grandes capacidades tecnológicas, pero tienen que desarrollar unas capacidades humanas que a lo mejor en las otras generaciones las tenían más desarrolladas. Evidentemente son distintas y cada una tiene que tener su adaptación. Pero no solo la generación, yo creo que muchas veces son las personas, los entornos, los que determinan que cada proyecto familiar y cada proyecto empresarial es singular. Pues me parece una buena forma de terminar esta mini entrevista. Muchísimas gracias por atendernos y vamos a seguir conectándonos. Sin duda, será un placer contar con vosotros y que vosotros contéis con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Y vamos con la actualidad, también como cada día, que llega Cristina González preparada para adelantarnos un poquito de lo que luego ustedes van a poder ver en nuestro informativo con los otros compañeros. Pero Cristina, cuéntanos cuáles son esas noticias que tú has querido destacar hoy en nuestra terraza de verano. Comenzamos con nuestros temas de actualidad, esas 3 noticias de la provincia de Córdoba antes de nuestro informativo a las 8:30. Y vamos a empezar hablando de nuestra terraza de verano, y es que el calor no va a dar tregua, va a seguir azotando incluso en los meses de julio. Córdoba empieza los meses de verano con una ola de calor en mayo y 2 en junio, según el estudio de colectivo Meteofreak a partir de los datos de la EMET. Según sus previsiones, julio puede batir récords de días consecutivos con máximas superiores a los 40 grados. La provincia sigue liderando el récord de mayor registro de altas temperaturas. Se batió el 14 de agosto de 2021 y sucedió en el municipio de La Ramba, en la campiña sur cordobesa, que llegó a registrar 47,6 grados de temperatura. Ese mismo día la capital también alcanzó su máximo récord con temperatura de hasta 46,9 grados. El calor no cesa y ha traído consigo también consecuencias muy negativas, y es que desde que se activó el protocolo ante altas temperaturas, 11 personas han requerido ingreso hospitalario por golpes de calor en toda Andalucía. Uno de estos hombres ha sido el fallecido de 75 años, como conocimos el pasado 2 de julio en la provincia de Córdoba, mientras realizaba actividades de ocio. Es el segundo fallecido en la provincia después del hombre de 58 años con patologías previas que había estado trabajando en la colocación de un cartel luminoso en la calle. Seguimos hablando de la Diputación, y es que la Diputación de Córdoba va a destinar más de 1 millón de euros para financiar trabajos de prevención de incendios en 64 kilómetros de 11 carreteras de la red viaria provincial. Mientras Infoca afronta incendios de Fuente Ovejuna y en Cabra, la Diputación ha invertido un total de 1.400.000 euros para combatir las consecuencias climáticas provocadas por las altas temperaturas. Las actuaciones desarrolladas siguiendo las indicaciones de Infoca y también con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente van a consistir en la eliminación de vegetación con el desbroce de taludes y la poda de ramas que dificultan la visibilidad y el tránsito de vehículos de emergencia por caminos forestales. Es la primera vez que la Diputación, a través de la empresa Trasgas de Transformación Agraria, lleva a cabo estas labores en el dominio público adyacente, en zonas forestales donde la población se multiplica en verano, al acudir a organizaciones como es La Caballería, Santa María de Trasierra, El Salao, Cerro Muriano o La Jara. El objetivo va a ser facilitar las tareas de evacuación. Y terminamos hablando de empleo y de juventud, porque la Delegación de Juventud presenta la convocatoria de subvenciones para 2025 con el fomento de la empleabilidad de personas jóvenes de Córdoba. Con un presupuesto de 115.000 euros, la delegación ha puesto a disposición 2 líneas de subvenciones a las que podrán optar entidades sin ánimo de lucro. Una primera línea que buscará la empleabilidad por cuenta ajena a jóvenes y que tendrá un máximo de 20.000 euros por cada proyecto. Y una segunda línea que va a estar destinada a promover proyectos de emprendimiento y autoempleo de los jóvenes y cuya ayuda máxima por proyecto no va a poder superar los 15.000 euros. Desde el día que se publique la convocatoria, las entidades interesadas tendrán 15 días para presentar la solicitud de manera virtual y tras ser aceptadas recibirán un pago anticipado del 100% del importe otorgado. Va a estar destinado para la mejora y la empleabilidad de los jóvenes de entre 14 y 30 años y con especial atención también a aquellos que se encuentren en riesgo de exclusión laboral. Pues con ese toque de actualidad nos vamos a marchar a publicidad, pero yo siempre lo digo, menos de un minutito, y aquí regresamos además con consejos de seguridad, que creo que es muy importante que tomemos todos nota para que nuestro verano sea lo más seguro posible.